Capital. El siguiente programa es apto para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Contiene sistema closed caption. Canal Capital presenta Debate Capital. Muy buenas noches, bienvenidos al Canal Capital y al primer debate de los candidatos a la presidencia de la República sobre los temas de Bogotá. Soy Jessy Lancheros y estaré con Erika Fontalvo en la moderación. A todos nuestros seguidores en las redes sociales los invitamos a participar desde ya con el numeral, con el hashtag Debate en Capital. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia en Bogotá, en Cundinamarca, en el resto del país y a quienes nos siguen a esta hora desde el extranjero. Este debate, hay que decir, es organizado por Canal Capital y a él se han venido sumando aliados muy importantes como el Consejo de Bogotá, también el diario El Espectador en su alianza con FESCOL y Custo Internacional Gobierno de Canadá, la revista Semana y los portales Pulso y a quien agradecemos a todos ellos. Así es, Bogotá, la capital del país, aporta el 26% del Producto Interno Bruto y cuenta con un potencial electoral de más de 5 millones de personas. Es decir, esta ciudad, nuestra ciudad, es definitiva en una elección presidencial y por eso saludamos esta noche a los candidatos aquí presentes. En primer lugar, candidato Humberto de la Calle, bienvenido al Canal Capital. Buenas noches Jessy, Erika, bueno, y a los Señor, buenas noches. Que nos siguen por las cámaras, buenas noches igualmente. Saludamos también al candidato Iván Duque. Candidato Duque, bienvenido al Canal Capital. Muy buenas noches Jessy, muy buenas noches Erika y un saludo muy especial a todos los bogotanos que nos están viendo. Y saludamos al candidato Germán Vargas Lleras. Candidato Vargas Lleras, bienvenido al Canal Capital. Bueno, muy buenas noches a ustedes. Qué oportuno que se haya propiciado el debate hoy sobre Bogotá. Hacía falta. Bueno, muy bien, y saludamos también al candidato Gustavo Petro. Candidato Petro, bienvenido al Canal Capital. Buenas noches, Erika, Jessy, y a todas y todos los oyentes y televidentes que nos observan en este momento. Bueno, muy bien. No está con nosotros el candidato Sergio Fajardo, a quien también le habíamos extendido la invitación para participar esta noche. Entremos en materia. Erika, ¿cómo es la mecánica que acordamos con los candidatos? Pues mire, Jessy, la dinámica es muy sencilla. Queremos facilitar este debate y lo que buscamos es precisamente que haya un verdadero debate sobre los temas de nuestra ciudad, de Bogotá, de la región. Vamos a iniciar con una ronda de preguntas y respuestas entre los candidatos que están aquí presentes. Cada uno va a tener la oportunidad de hacerle una pregunta a sus compañeros y también, en la medida en que vayan dándose las rondas, Jessy, van cada uno a preguntar y a responder. Bueno, muy bien, empecemos con la primera ronda. En esta primera ronda va a iniciar el candidato Gustavo Petro, va a iniciar proponiendo una pregunta para el candidato Germán Vargas Lleras sobre los temas de la ciudad. Una regla para todos, la pregunta debe ser formulada en un espacio de 30 segundos. Cada uno tiene 1 minuto 30 segundos para responder. Si consideran que hay un derecho a réplica, tendrán 30 segundos y una contrarréplica a 30 segundos también. No vamos a tener chicharra en este debate de Canal Capital. Vamos a ser flexibles en el manejo del tiempo y nosotros los vamos a moderar en ese sentido. Si vemos que se están excediendo de los tiempos acordados, pues los vamos a empezar a interrumpir. Sin más preámbulos, iniciemos, candidato Gustavo Petro, con el candidato Germán Vargas Lleras. Bueno, Germán, si usted llega a ser presidente, es del resorte nacional la protección o no de la Reserva Forestal Tomás van der Hamen al norte de la ciudad, 1.500 hectáreas. ¿Usted va a proteger la Reserva Forestal Tomás van der Hamen? Sí, sí la protegería. Recientemente lancé un documento de mi política pública en materia medioambiental y me he comprometido a proteger los humedales de Bogotá, adicional a la reserva. Es necesario, Bogotá tiene 14 humedales, Tintal, Juan Amarillo. Yo creo que es posible proteger la reserva y construir, como lo han hecho muchas otras ciudades, con un paso nivel, la prolongación de 2 vías fundamentales. Lo es la LO en el tramo norte y lo es la Boyacá. De manera que eso, con la tecnología adecuada, le daría gran movilidad a la ciudad sin afectar la reserva ni la biodiversidad que tenemos hoy en la Van der Hamen.
Candidato Petro tiene 30 segundos si desea una réplica. Sí, la LO no tiene mayor sentido si no hay urbanización de la reserva, porque es una vía por concesión que implica carros y por tanto edificios y por tanto urbanización de la reserva. Al no existir una urbanización de la reserva, varias de esas vías pierden sentido. Son coherentes con la urbanización, pero subrayamos el hecho de que, a diferencia de su alcalde Peñalosa, usted va a proteger la reserva Tomás Van der Hamen como está actualmente delimitada. Es un punto en el que estaríamos de acuerdo. Sí, contrarréplica y con eso cerramos. Porque el doctor Enrique Peñalosa no está proponiendo destruir la Van der Hamen. Pero además, yo quiero recordarle, Gustavo, la ALO es importante para la movilidad de Bogotá. No necesariamente implica desarrollo en el sector de la construcción, al interior de la reserva. Lo que está previsto es que la ALO se construya en 3 tramos. El primero se licitará este mes en el tramo Cisga-Calle 13, pero nada tiene, ni no hace sentido si no se licita la ALO 2, que es la continuidad hasta la calle 80. La ALO 3 le daría movilidad a todo este corredor hasta la salida en el norte de Bogotá. Es una vía de movilidad que no necesariamente implica que la reserva Van der Hamen vaya a recibir normas para la construcción en la propia reserva. Estamos hablando de un corredor de movilidad que la ciudad reclama desde hace mucho tiempo. Muy bien, ahora le corresponde al candidato Germán Vargas Lleras formularle la pregunta al candidato Iván Duque. A ver, doctor Iván, ya que nos metimos en la infraestructura, la nación tiene que contribuir con la competitividad. La infraestructura de Bogotá ha venido teniendo retraso. Hoy, un colombiano que se quiera movilizar a Bogotá tarda más de 90 minutos en el ingreso a la ciudad. ¿Qué le ofrecería usted a esta ciudad como compromiso de la nación en los temas de infraestructura? Muy buena pregunta, doctor Germán, porque lo primero que necesitamos en la ciudad de Bogotá es que las soluciones integrales de movilidad empiecen porque la ciudad pueda avanzar en la construcción del metro. Yo quiero ser el presidente de Colombia que acompañe la construcción del metro de Bogotá. Son 25 kilómetros que va a tener el metro elevado y va a tener 33 kilómetros de troncal abastecedora. Adicionalmente, la ciudad se ha venido quedando rezagada en la expansión de las troncales de Transmilenio. Hoy tenemos construidas cerca de 114 kilómetros de troncal de un potencial de 388 que deberían estar terminados. Ahí también tiene que estar participando la nación. Y por supuesto, en los ingresos a la ciudad. Los ingresos que se hacen por Soacha, lo que también corresponde a la vía al llano y lo que corresponde también de las entradas a la ciudad en el norte. Hay que descongestionar y creo muy importante que la nación también contribuya en el desarrollo de la avenida longitudinal de Occidente. ¿Réplica, doctor Vargas Lleras? Más que una réplica, le agregaría al doctor Duque, le faltaron muchas vías. Bogotá necesita conectarse con el Valle del Sopó. Para eso hay 3 proyectos. Necesita avanzar en la Cota Suba, necesita intervenir la calle 13, la 1 de Mayo, la Boyacá. Hay 22 proyectos en maduración. Necesitamos construir el Dorado 2. Ya se dispuso de los dineros para el tren ligero a Facatativá, que también compromete a la nación. Una segunda oportunidad sería construir el tren ligero a Zipaquirá, la ampliación de la calle 80, porque repito, este es un factor de competitividad que está afectando los costos logísticos en Bogotá. Yo creo que todos compartimos el compromiso del metro, pero Bogotá necesita ser intervenido en todas sus entradas y salidas. Y es claro el panorama. Serán 22 grandes iniciativas, más el Dorado 2, el tren ligero a Faca, el tren ligero a Zipaquirá y el Transmilenio, en su fase 2 y 3. Todo eso compromete recursos de la nación,
De manera que no estamos muy en desacuerdo, pero son muchas más las obras que necesita Bogotá. Contrarréplica, Yo candidato Duque. lo que diría es que desde luego se necesitan muchos de esos corredores viales también. La ciudad tiene más de 15.500 kilómetros de malla vial, 30% en mal estado, lo cual también significa que se tiene que hacer un gran mantenimiento de la malla vial. Y yo celebro que el doctor Germán diga todas estas obras en las que hay coincidencia, muchas de las que prometió hace unos años y ha terminado ya prácticamente el gobierno Santos en pocas semanas, y ninguna de ellas se cumplió. Bueno, muy bien. Ahora es el turno para el candidato Duque de realizarle una pregunta al candidato Humberto de la Calle. Mi pregunta sería para usted, doctor Humberto. Bogotá tiene hoy poco más de 8 millones de habitantes y en el 2030 estará por encima de 11 millones de habitantes. Obviamente eso va a hacer presión sobre la tierra y sobre la vivienda. ¿Cuál sería su agenda de desarrollo urbano para esa expansión de la ciudad? Bueno, comienzo por no aceptar el presupuesto. La verdad es que se ha exagerado el posible crecimiento poblacional de Bogotá con cifras que no se van a cumplir. Lo que al contrario empieza a parecer es incluso una tendencia a suavizar el alza demográfica de la población. Lo que hay detrás de esto es el deseo de expandir la ciudad, de llevarla a los extremos, incluso tocando la reserva Van der Hamen. Ese es uno de los argumentos del doctor Peñalosa, que no es cierto. Con un proceso de densificación es absolutamente posible preservar el área urbana de Bogotá sin mayores expansiones. Ahora bien, en todo caso, como la perspectiva tiene que ser de una autoridad regional, la ciudad-región, que es un tema que seguramente aflorará más adelante, mi propuesta en esa materia es la creación de nodos. Un nodo en Fusagasugá, otro en Pacatativá y otro en Zipaquirá, que me parece que amortiguan también ese flujo de habitantes hacia Bogotá. Pero yo francamente creo que los cálculos, en mi opinión, son bastante diferentes. Réplica. Bueno, los cálculos son los que en este momento usa el distrito para la proyección de la ciudad. Pueden ser discutibles, desde luego. Lo que creo es que la ciudad necesita mirar un ordenamiento metropolitano, un gran Bogotá, donde además la expansión no se haga a costas de afectar el medio ambiente, donde podamos tener una mejor densificación y donde además garanticemos que la movilidad para esa expansión y la prestación de los servicios públicos va a ser con un debido ordenamiento urbano, y además tenemos que hacer una adecuación de tierras para esas expansiones. Lo que yo espero es poder contribuir a que la política de desarrollo urbano de Bogotá le permita a la ciudad crecer con responsabilidad ambiental, con movilidad y permitiéndole a la ciudad tener una mejor aglomeración de personas en lugares cerca a su trabajo. Candidato de la Calle, tiene 30 segundos. Yo no diría que propiamente una réplica, pero la expansión, en efecto, el doctor Duque tiene razón, cómo hay que hacerla, la necesidad de la autoridad metropolitana, pero además de lo que ya dije, sobre la necesidad de densificar antes de expandir la ciudad, de crear en un esquema de ciudad inteligente nodos que permitan evitar el choque de migración hacia Bogotá. También tenemos que preservar las áreas productivas en agricultura de la sabana. Luego, ese es otro elemento que tenemos que tomar en consideración. Me parece que las ideas del doctor Peñalosa descartan o omiten una circunstancia en virtud de la cual sacrificar más tierra fértil de la sabana es ya un verdadero error para una perspectiva nacional. Y cuando son las 8:20 de la noche vamos a cerrar esta primera ronda de preguntas y de respuestas, señores candidatos, con la pregunta que le va a formular el candidato Humberto de la Calle al candidato Gustavo Petro. Pues voy a hacerle una pregunta, como me dijo un día Germán Vargas, para que se luzca. Pero realmente yo tengo una preocupación y una duda. Usted insiste en el metro subterráneo, todo está adelantado hacia el metro de superficie, y me parece que la gran pregunta que nos hacemos muchos de los que habitamos en Bogotá es, si usted llega a tomar esa decisión, ¿no implica eso retrotraer otra vez la situación, volver a lo de siempre, nuevos estudios? ¿Qué va a pasar con ese cambio brusco? ¿No es mejor que la ciudad tenga una especie de continuidad en estas políticas que son tan importantes? Lo que necesita Bogotá es solucionar su problema de movilidad, antes que nada. Y el metro elevado, por ser de menor capacidad que el que se diseñó, no soluciona los problemas de movilidad de la ciudad. Y en esa medida, el estudio del metro subterráneo y las fases que cumplimos en ese momento están más avanzadas hoy
que lo que tiene adelantado el estudio del metro elevado. En este momento lo que tenemos es un estudio fase 3 bajo la metodología del Banco Mundial, que podría ser el prestamista, hecho como metro subterráneo y aprobado con el aval del Banco Mundial. El metro elevado no tiene ni siquiera hoy, en este momento, el estudio fase 2 no ha sido entregado. Entonces no es retroceder, al contrario, es avanzar, porque inmediatamente sea el 7 de agosto me posesione como presidente, iniciamos es la licitación de la construcción del metro subterráneo de Bogotá con capacidad de 90.000 pasajeros hora sentido. Una réplica. No, pues dijéramos, simplemente como habitante de Bogotá siempre me sigue preocupando. Yo he escuchado la argumentación del doctor Petro y dijéramos la respeto, pero yo sí creo que hay unos cambios abruptos que me parece que son preocupantes. Justamente él habla de abrir la licitación tan pronto se posesione si gana la presidencia de la República, pero en ese momento lo que va a haber ocurrido es que las licitaciones para el metro elevado ya van a estar andando, las negociaciones, etc. Entonces, de todos modos, sí creo que hay una interrupción en una línea que los bogotanos, y me incluyo allí sencillamente por adopción, pues quisiéramos que no significara un nuevo retroceso. El cierra... Digamos, en los tiempos que hay de aquí al 7 de agosto, es poco probable que entreguen el estudio factibilidad segunda fase, que todavía le queda la tercera, la ingeniería de detalle, para el metro elevado. Entonces usted no va a tener un proceso de licitación a menos que quieran torcer la ley. Y va a tener la oportunidad, si se es presidente de la República, de entregarle a la ciudad de Bogotá, con 8 millones de habitantes, con el tamaño que tiene nuestra ciudad, el mejor, más potente mecanismo de movilidad que tiene hoy la tecnología humana, que es un metro subterráneo de alta capacidad. Bueno, Erika, hemos terminado esta primera ronda y aquí ha surgido un tema y ahora vamos a hacer una pregunta. Cada candidato va a tener 2 minutos para responder. Es una pregunta igual para cada uno de ustedes y acá el tema que se ha puesto sobre la mesa es el metro de la ciudad. La pregunta para todos ustedes es la siguiente. Se ha anunciado que la licitación del metro de Bogotá se abre antes de que concluya el gobierno Santos. Al llegar usted a la presidencia, ¿usted continuará con este proceso o lo va a reversar? Iniciamos 2 minutos. En este espacio cada uno tendrá un espacio, no habrá derecho a réplica ni contrarréplica entre ustedes, con el candidato de la calle. En la misma línea de pensamiento que expresé tácitamente ante la pregunta del doctor Petro, me parece que está usted partiendo de la base, que es lo que controvierte el doctor Petro, de que sí puede haber apertura de licitación de manera inmediata antes de que termine el gobierno de Santos. Y en ese caso, yo preferiría seguir esa ruta, más allá de las consideraciones que hace el doctor Petro, pero insisto en la preocupación y la angustia para el simple usuario sobre una circunstancia que implique, dijéramos, retroceso, volver a iniciar, perder ya negociaciones adelantadas. Luego, me parece que lo más práctico para la ciudad es seguir adelante y esa sería mi posición sobre el particular. Desde luego, seguir adelante. El proyecto está listo para empezar. Primero hay un trazado que va desde Gibraltar, desde Bosa y Kennedy, básicamente hasta la 72 con Caracas. Ese sería el primer trazado. Son cerca de 25 kilómetros. Se ha hablado además de 33 kilómetros de troncal de Transmilenio abastecedora. Pero además quiero aprovechar esta ocasión para hacer el compromiso de seguir avanzando con los diseños y con la puesta en marcha de la conexión hasta la calle 127. Y creo muy importante también que nosotros entendamos que Bogotá es una ciudad que tiene cerca de 1.775 kilómetros cuadrados y que Bogotá necesita empezar a definir cuáles van a ser las líneas de metro futuras. Yo quiero, como presidente de la República, avanzar en esos diseños y tener la planeación de las líneas de metro que debe tener Bogotá para los próximos 30 años. Candidato Germán Vargas Lleras. Bueno, doctor Duque, ¿cómo se ve que está bastante desactualizado de los temas de Bogotá? Usted me indica a mí de no haberle cumplido a Bogotá con todas estas obras. Déjeme recordarle que el actual alcalde ha empleado 250.000 millones de pesos en adelantar los estudios y los diseños de obras que corresponde hacer a Bogotá, pero que van a tener que tener el cofinanciamiento de la nación. En lo que tiene que ver con el metro,
Yo creo que el doctor de la Calle tiene razón cuando le plantea a Gustavo si esto no dilataría la obra. Yo me comprometo con sacar adelante el metro de Bogotá, el diseño de Enrique Peñalosa, que es lo que ya tiene cofinanciación. Hoy mismo se aprobó el COMPIS, que viabiliza los recursos. El metro que propone Gustavo está absolutamente desfinanciado. La nación difícilmente podría acometer semejante monto de la deuda. El metro que ya está listo, para el que fueron aprobadas las vigencias futuras de la nación, para el que hoy el COMPES le dio su visto bueno, es el metro elevado, propuesta del actual alcalde de Bogotá. Concuerdo con el doctor Humberto, si uno el 7 de agosto revive este debate, se pasarán otros 4 años y probablemente Bogotá no logre jamás poder acceder a la primera línea del metro. El cronograma está muy claro. Este año se abre la licitación. El próximo año, 2019, iniciará la construcción del mismo. Y de conformidad con ese cronograma, la primera línea tendrá que estar en servicio en el año 2022. Candidato Gustavo. Están completamente equivocados, porque si yo hiciera la pregunta, ¿cuánto cuesta el metro elevado de Bogotá?, no habría respuesta. Y no hay respuesta por una razón simple. Esa cifra solo la puede entregar un estudio de ingeniería avanzada fase 3, que no existe. Entonces, hablar de licitaciones, la pregunta de Yesid es una falsa pregunta, en el sentido de que no va a haber una adjudicación sin que usted no sepa cuánto va a costar, y eso no lo va a saber sino si hay un estudio de ingeniería fase 3 que no existe, ni siquiera ha comenzado. Y en esa medida, lo que sí está con un estudio fase 3 de ingeniería básica avanzada es el metro subterráneo. Lo que sigue a ese estudio es la licitación de construcción, que era donde el presidente Santos y el doctor Germán Vargas Lleras dejaron el metro subterráneo, lo dejaron suspendido. Pues yo lo voy a continuar. El proceso de licitación de construcción puede iniciar ya y iniciará el 7 de agosto con la presidencia de Gustavo Petro, bajo el diseño del metro subterráneo y con recursos de la nación. Vamos a avanzar en otro tema. Nuevamente ustedes van a tener la posibilidad de responder, y esa tiene que ver con la seguridad que tanto demandan los bogotanos. Señores candidatos, si son elegidos presidentes de la República, ¿cuándo y cuánta plata piensan destinarle a la Policía Nacional, teniendo en cuenta la falta, el déficit de pie de fuerza que existe en la ciudad capital? Bogotá tiene una tasa hoy de 238 policías por cada 100.000 habitantes, cuando ciudades como Bucaramanga tienen más de 600 policías por cada 100.000 habitantes. ¿Y cuál sería su estrategia para combatir el principal problema, el principal dolor de cabeza en materia de seguridad de los bogotanos, los atracos callejeros? En este caso arrancamos con el candidato Iván Duque. Bueno, en efecto, Erika, has hablado de la cifra. Lo que Naciones Unidas ha indicado como la mejor práctica para una ciudad es tener una densidad de 300 policías por cada 100.000. Bogotá, de todas las ciudades capitales de Colombia y principalmente de las principales áreas metropolitanas, tiene el más bajo índice y está en el orden de 238, 240. Bogotá tiene hoy cerca de 6.100 policías de seguridad cuadrante distribuidos en 3 turnos. Y eso obliga a que la ciudad en los próximos años tenga que agregar por lo menos 10.000 nuevos policías. 10.000 nuevos policías tienen un costo de cerca de 300.000 millones de pesos año, pero obviamente no llegan 10.000 de un día para otro. Se tiene que hacer un proceso gradual y en los próximos 4 años tenemos que llegar a esa meta. Y por supuesto el gobierno nacional contribuirá a esos efectos y lo tendrá que hacer por la vía presupuestal, pero además reconociendo que la ciudad capital de Colombia necesita mejorar sus índices de seguridad. Y una última cosita, Bogotá tiene cerca de 134 policías en labor de inteligencia para enfrentar el crimen organizado.
Ciudades como Nueva York tienen más de 500, ciudades como Lima tienen más de 237, ciudades como Ciudad de México tienen más de 500. Eso obliga a que Bogotá también mejore la capacidad de policía haciendo inteligencia para infiltrar el crimen organizado y desmantelar esas estructuras. Candidato Germán Vargas Lleras. Bueno, hace ya un tiempo presenté un documento sobre la seguridad ciudadana. En Bogotá, claro que hay que aumentar el pie de fuerza. No podemos seguir con el número de patrulleros que tenemos en la calle. De 19.000 policías que tenemos en Bogotá, cerca de 5.000 son auxiliares de policía. Eso deteriora aún más la cifra. Estrategia 1, aumento del pie de fuerza. Estrategia 2, construir más estaciones y subestaciones de policía. Los CAI prestaron un buen servicio, hoy ya no tienen mayor capacidad de respuesta. Estrategia 3, combatir los delitos de mayor ocurrencia. El robo de celulares ya se ha disparado enormemente, 32.000 casos se presentaron el año pasado. El hurto domiciliario y callejero. La microextorsión ya está llegando a Bogotá. Y el microtráfico, los niveles de consumo de droga, las organizaciones criminales están capturando a la juventud colombiana. Adicionalmente, Bogotá es víctima de lo que yo llamo la reincidencia. Es muy decepcionante para las autoridades, para los ciudadanos, que a las pocas horas de que es capturado, un delincuente sea puesto en libertad. La reincidencia tiene que tener efectos en la pena y en la no excarcelación del delincuente. Adicionalmente, en Bogotá se necesita implementar con toda firmeza colegios y entornos seguros, mayor colaboración de la ciudadanía, mayor colaboración de las empresas de vigilancia privada, que tienen que tener un comportamiento solidario, y judicialización, 24 horas del día, 7 días a la semana. El crimen no duerme. Cuando un patrullero captura a un delincuente y está terminando su turno, prefiere liberarlo a quedarse 6 horas más en el proceso de judicialización. Algo final, tan solo el 1% de los delitos de más frecuente ocurrencia son judicializados y terminan pagando condenas efectivas. Les recordamos que tienen para estas respuestas 2 minutos, señores candidatos, hagamos un uso moderado del tiempo. Señor Gustavo Petro, candidato. El cuello de botella que tiene el país, por lo cual no crece la fuerza policial en la magnitud que se necesita y afecta a Bogotá, que no es ha sido la prioridad de los gobiernos nacionales pasados, es que no tiene escuelas con la suficiente cantidad de personal para preparar miles de policías y por tanto hay que hacer un plan de emergencia. Esas escuelas de cadetes y de policía tienen que crecer rápidamente para poder suministrar la policía profesional que se necesita en la ciudad de Bogotá, y esa policía tiene que llegar a una actividad específica, que es acompañar en la seguridad los flujos poblacionales. Cuando la policía se organizó en forma de territorio, de cuadrantes, tuvo un efecto enorme en los delitos territoriales, que es el homicidio, por ejemplo. Pero no tiene un efecto en los delitos de flujo de población, que es el hurto de celulares que se da en las horas pico. Allí no tenemos suficiente policía. Y por eso el crecimiento de la fuerza policial en Bogotá debe ir hacia los flujos poblacionales cotidianos. En segundo lugar, la reincidencia es la señal del fracaso de un sistema carcelario. La cárcel en Colombia no está rehabilitando. He propuesto que la cárcel se transforme en un sistema dependiente del SENA para que se pueda rehabilitar realmente al preso y evitar los niveles de reincidencia que hay. Y hay un tercer elemento fundamental. Nosotros en el año 2015 logramos reducir el robo de celulares en 33% de acuerdo a los informes de las empresas de celulares. Se logró a partir de una política de inclusión juvenil
que dio éxito en términos de mejoramiento de la seguridad. La seguridad no es solamente cárcel y pena, la seguridad es prevenir el delito y un eje fundamental en las grandes ciudades de Colombia está en la inclusión social de la juventud popular. Candidato Humberto de la Calle, cerramos con usted esta ronda. Yo sé que para muchos bogotanos el cese del conflicto no es importante, lo miran como una cosa remota. Un día iba caminando por la calle 85 y una señora me reconoció y me dijo, a mí qué me importa lo que pasa en el Guaviare o en el norte del Cauca, a mí lo que no me gusta es que atraquen a mi hijo para robarle un celular. Yo le dije, señora, usted tiene una enfermedad que yo llamo miopía espiritual. Usted coge la violencia y saca el pedazo que le conviene como si fuera el menú de un restaurante. No nos equivoquemos en esto, es probable que el que atraca al joven para robarle el celular puede ser el hijo de uno de los 7 millones de desplazados que viven en los barrios de miseria en las ciudades. Entonces, lo primero, aquí hay una continuidad de la violencia y no podemos sencillamente pretermitir unos eslabones para privilegiar otros. Eso implica, en primer lugar, el cese del conflicto es la gran oportunidad de traer una policía que tuvimos que mandar a la selva a combatir grupos armados, reentrenarla en términos de seguridad humana para que estén en las poblaciones, defendiendo nuestros derechos, nuestro medio ambiente y nuestra convivencia. Ahí hay una enorme potencialidad, entre otras cosas con un reentrenamiento. Hoy lo que está pasando es que los jóvenes que quieren ascender a la oficialidad en la policía a veces tienen que pagar de su bolsillo esas escuelas de policía, y me parece que ahí hay una primera obligación, y ahí está el material humano, y uno simplemente lo reconduce en función, repito, del fin del conflicto. Pero en segundo lugar, eso no basta. Hay que agregar georreferenciación, hay que agregar inteligencia, comunicaciones. En efecto, el pie de fuerza además es insuficiente. Las cifras ya se dieron y no las voy a repetir porque coinciden más o menos con lo que sabemos todos. Pero lo que sí quisiera enfatizar es que esto tampoco es por sí solo suficiente, porque lo que hay en Bogotá es una enorme concentración de pobreza. Eso no lo podemos ocultar. Aquí hay más de 1 millón de pobres y ese es el nutriente que va generando problemas de inseguridad, de tal manera que a esta clase de dirigentes yo le quisiera decir, no solo es buscar represión. Yo estoy de acuerdo con Germán Vargas, no podemos coger a las personas y soltarlas atracadores que entran 50 veces y salen 50 veces de los juzgados. El tema realmente no es de reincidencia, porque técnicamente no son reincidentes, ¿no? Yo lo que voy a proponer es que si se usan armas y violencia, tiene que esperar el juicio sin excarcelación, que es, dijéramos, una diferencia con lo que dice el doctor Germán Vargas. Pero no olvidar lo social, ahí en la base, en la ebullición. Yo tengo un programa que llamo Parche, ya estoy terminando, es que de aquí casi no alcanzo a ver, un programa Parche que lo que busca es recoger e incluir a esa juventud que hoy está en el limbo. Bueno, muy bien, candidato de la Calle. Iniciamos ahora la segunda ronda de preguntas entre candidatos. En esta oportunidad arranca el candidato Iván Duque, quien le formulará la pregunta al candidato Gustavo Petro. Adelante, candidato Duque. Doctor Gustavo, ahora en la pregunta del metro usted dijo que cuando usted llegara a la presidencia iba a sacar adelante el metro subterráneo. Hay un alcalde elegido con un metro elevado en su plan de desarrollo, apoyado por el Consejo. Si le entiendo bien, ¿piensa usted pasar por encima del actual alcalde para imponer su propio metro? No vamos a pasar por encima del alcalde, lo vamos a convencer. Y el mecanismo del convencimiento es uno fundamental. El dinero con que se financia el metro es fundamentalmente de la nación. Y por tanto el criterio de la nación que le faltó a Santos para no haber suspendido el proyecto del metro subterráneo y permitir esta dilatación en el tiempo, es una decisión que yo sí voy a tomar. La nación y sus recursos pueden hacer valer un proyecto que tiene el aval del Banco Mundial para su empréstito, que tiene los diseños hechos ya en fase 3 y que es, y eso es lo fundamental, de una enorme necesidad para la ciudadanía bogotana, porque no por falta de carácter, entonces se va a condenar a la ciudadanía bogotana a hacer un metro alimentador de buses, lo cual no existe en ninguna parte del mundo. Un metro es el eje estructurante del transporte en Bogotá. El poder y la potencia y el mejoramiento urbanístico de la ciudad depende que sea subterráneo, y las troncales de tranvías, que son esos 100 y pico kilómetros
que usted hace las cuentas, Duque, pero a través de buses de Transmilenio, diésel, que no combaten el cambio climático, pueden articularse completamente a ese eje estructurante que es la línea del metro. Es más, las líneas de tranvía, no las de Transmilenio, son las que nos permiten el tren de cercanías, Germán, hacia Faca, hacia Zipaquirá, hacia Suacha, tren de cercanías que mi administración diseñó en fase 3. Candidato que tiene 30 segundos para una réplica y el candidato Petro. Aquí lo que estamos viendo no es un convencimiento, sino un chantaje. Es decir, si no se hace lo que el doctor Gustavo Petro quiere, que es el metro subterráneo, no se puede avanzar en el metro elevado, que ya ha sido aprobado por el Consejo, que está en el plan de desarrollo y que está próximo a salir a licitación. Como quien dice, todos los bogotanos vamos entonces a tener que pagar las culpas o las consecuencias de la tosudez o la capacidad de presión del presidente para imponer su propio metro. Eso no es lo que los bogotanos queremos. Lo que nosotros queremos es que avancemos. Y yo quiero ser el presidente que ponga en marcha el proyecto que ya está en curso, que le sirve a la ciudad y además empezar a diseñar el complemento de las líneas futuras que necesita la ciudad. Candidato Petro, tiene su réplica final. La democracia no se llama chantaje, doctor Duque. Y la democracia consiste en que la ciudadanía pueda expresarse alrededor de las obras que necesita. Por ejemplo, la ciudadanía bogotana no quiere el Transmilenio por la séptima. Por ejemplo, la ciudadanía bogotana quiere su sistema de tranvías. Por ejemplo, la ciudadanía bogotana en el sur quiere su sistema de cables aéreos. Por ejemplo, la ciudadanía bogotana quiere solucionar su enorme problema de movilidad en el transporte público de Transmilenio, de buses diésel, y quiere el metro subterráneo de Bogotá. Uno no puede ponerse de espalda a la decisión de la ciudadanía y su querer simplemente porque el alcalde de turno es de su partido político o usted lo respalda. Yo creo que hay que convencer al doctor Peñalosa que le haga caso al sentir de la ciudadanía, y ese sentir de la ciudadanía en términos de movilidad se llama metro subterráneo para Bogotá. Ahora le corresponde el turno a Germán Vargas Lleras, al candidato Germán Vargas Lleras, quien le formulará la pregunta al candidato Humberto de la Calle. Bueno, pero déjeme agregar algo dentro de mi tiempo. Dentro de su tiempo. Les digo hoy, fue aprobado el COMPES para el metro. Ya había sido aprobado el CONFIS, que es lo que le otorga a la ciudad de Bogotá las garantías de las vigencias futuras. Eso, Gustavo, son hechos cumplidos. Son el respaldo presupuestal para la licitación que antes que asuma el próximo presidente le van a dar la certeza jurídica del respaldo general de la nación. Estamos en un estado de derecho. Esos certificados comprometen, como ya comprometieron a la nación. Pero déjeme entonces, doctor de la Calle, otra vez para que se luzca. En Bogotá, uno de los temas que le gusta, a Bogotá han entrado 600.000 víctimas, colombianos, víctimas de la violencia, generando enormes necesidades y preocupaciones en Bogotá. Y no estamos hablando de muchos más colombianos que fueron desplazados. ¿Cómo piensa usted que desde la nación le puede ayudar a Bogotá a encarar este problema? Bueno, lo primero es cerrar la llave, porque esas 600.000 víctimas, estoy de acuerdo con usted, doctor Vargas, están aquí en Bogotá, con las dificultades que eso genera, las tensiones que genera y las necesidades para que la administración responda. Cuando digo cerrar la llave es no reabrir el conflicto, porque me parece que lo que podemos correr el riesgo sobre la base de la llamada reestructuración de los acuerdos es reiniciar una guerra para que renazca el flujo de desplazados en toda la nación, entre ellos a Bogotá. Mire lo siguiente, mi estimado doctor Germán. El cese del fuego definitivo con las FARC se adoptó hace más de 2 años. Y a partir de ese momento no hay una sola víctima mortal en la confrontación con las FARC. Y no lo digo yo, lo ha dicho el general Mejía, que es el comandante de las fuerzas militares. Luego, lo que hay es que, repito, cerrar la llave. En segundo lugar, lo que ha ocurrido en el hospital militar es absolutamente
elocuente. Las camas destinadas a la guerra con las FARC están vacías. Es más, una persona de la dirección del hospital me contó que la llamada fábrica de prótesis ha suspendido sus trabajos porque realmente ha habido un cambio en esa materia. Entonces, lo primero es no reabrir, congelar ese número y a partir de allí, naturalmente, buscar caminos para satisfacer a las víctimas, que es lo fundamental, caminos que empezó a recorrer Colombia antes de terminar la guerra. Este es el único país del mundo donde empezó la reparación a las víctimas antes del fin de la guerra. Y lo que sigue es, repito, atender lo que falta. Entre otras cosas, la Jurisdicción Especial para la Paz está diseñada para que los máximos responsables, FARC, militares, terceros, contribuyan también a la reparación de las víctimas. ¿Réplica, candidato Vargas Lleras? No tengo, pero sí quisiera agregar algún par de ideas. Adelante. Yo fui el autor y quien tramitó la ley de reparación a víctimas, pero a la nación le hace falta un mayor compromiso en los programas de apoyo a Bogotá a través del DPS. Por eso estamos proponiendo la creación del Ministerio de la Familia, que no solo es para defender valores fundamentales, sino para integrar 22 programas hoy dispersos en muchos ministerios, en varias entidades. La nación, mal contados, gasta 11 billones de pesos en programas de subsidios que deben focalizarse en mejor forma. Y ha descuidado, en parte, la atención a familias y a miles de colombianos que residen hoy en Bogotá y a quienes no les están llegando estos apoyos. De manera que desde la nación yo me preocuparía más, porque la nación se tiene la percepción de que la ciudad de Bogotá es enormemente rica y los recursos muchas veces se desvían a otros lugares del país. Es necesario focalizar esos programas en mejor forma para que tengan un mayor impacto en Bogotá. Candidato de la calle. No, realmente no es una réplica. Sí es cierto que el programa de víctimas es demasiado ambicioso, pesa sobre la nación y realmente hay muchas quejas. Y no solo en Bogotá. Yo oigo que hay una insatisfacción. Se comprende que es un programa con un costo fiscal enorme, pero yo sí creo que se requiere más compromiso para impulsarlo. Bueno, muy bien. Ahora el candidato Iván Duque tiene su turno. Acá el candidato Petro tiene su turno para preguntarle a Iván Duque en esta ronda. Adelante, candidato Petro. Bien, en mi alcaldía adelantamos un programa alrededor del consumo de drogas bajo la concepción de mitigar el daño. Y se crearon bajo ese contexto los CAMAT, Centros de Atención Médica a Drogodependientes. Se alcanzaron a hacer 65.000 consultas, la mayoría para jóvenes estudiantes. Si usted es presidente, va a incentivar una política de esta magnitud y concretamente, ¿adelantaría usted una política de centros regulados de consumo de drogas para mitigar el daño y lograr por esa vía no solamente aumentar la seguridad, sino además disminuir los daños en la sociedad y en el individuo? Hoy Colombia tiene, doctor Gustavo, un número creciente de consumidores de drogas. Y la ciudad de Bogotá no es la excepción. Ha venido creciendo muchísimo el consumo. Y eso nos invita a tener que tomar una acción a la luz de lo que ya está establecido en el Acto Legislativo 02 del 2009, que no ha sido reglamentado. ¿Qué se busca? Primero, que al adicto no se le sancione, sino que se le rehabilite. Que al consumidor portador, y esa es mi propuesta, le quitemos la dosis, decomiso de cualquier dosis. Porque además muchos jíbaros se excusan o se escudan en la dosis personal para seguir haciendo sus diabluras o sus crímenes. Y lo tercero es que a los jíbaros, a los expendedores, hay que llevarlos a la cárcel. Esos tres elementos concilian un enfoque de salud pública, un enfoque de prohibición de la dosis mínima sin cárcel y al jíbaro la sanción que se merece. Esa es la forma integral en la que tenemos que abordar esta materia.
Y creo que abordarla de esta materia le da confianza a muchas personas que nos están viendo, que no quieren ver a los jíbaros parqueados a las afueras de los colegios vendiendo bazuco y menudeándolo en las calles. Y creo que esa es la política que muchas madres y padres bogotanos quieren para esta ciudad. Lo que proponía el tema de los CAMATs era precisamente separar al joven del jíbaro. El jíbaro sigue siendo, en la prohibición, el suministrador de la droga al joven y lo mantiene en su red narcotraficante. Si usted con el Estado rompe la relación jíbaro-joven, le quita la juventud a la mafia en los barrios populares y por tanto su componente de inseguridad y de armas y de delito. El jíbaro pierde el sentido, deja de existir. Y entonces, ¿por qué usted presentó un proyecto de ley que precisamente, recogiendo la experiencia bogotana de los CAMATs, permitía la creación de una infraestructura que nos acercaba a los exitosos modelos de tratamiento de drogas que se han establecido en Vancouver y otras ciudades del mundo, que hablan de un consumo regulado y vigilado por el Estado en centros de consumo? Doctor Gustavo, primero no lo presenté yo, lo presentó un miembro de la bancada de mi partido con quien tuvimos un gran debate sobre la materia. Y le pedí a mi partido justamente que retirara el proyecto de la Comisión Séptima para poderlo liderar como presidente de la República e integrar los 3 ejes centrales. El primero, desde luego, al adicto hay que recuperarlo y hay que buscar los tratamientos que hoy la legislación colombiana permite y acondiciona. Y lo otro, claro, al consumidor, portador, tenemos que buscar una sanción administrativa para que los jíbaros no se sigan escudando más en la dosis personal para envenenar a la sociedad, como también lo ha denunciado exitosamente el fiscal general de la Nación. Por eso cuando decimos la prohibición de la dosis personal, no es para que el portador consumidor vaya a la cárcel, sino para que la sanción administrativa sea el decomiso. Y en lo que tiene que ver con el jíbaro, al jíbaro claro que hay que sancionarlo. Y hay que sancionarlo ejemplarmente porque le está haciendo un gran daño a la sociedad. Usted y yo tenemos una diferencia. Usted es pro legalización de la droga, yo no. Yo quiero una sociedad donde podamos rescatar nuestros valores y buscar una combinación de herramientas para que la droga deje de arruinarle la vida a tantos colombianos, especialmente a los más vulnerables que no tienen ningún mecanismo a la mano de rehabilitación. Para ellos también les voy a proponer la rehabilitación y el acompañamiento del Estado. 8 de la noche, 54 minutos. Vamos a finalizar esta segunda ronda de preguntas de candidatos con el candidato Humberto de la Calle, quien le formula su pregunta al candidato Germán Vargas Lleras. Doctor Germán, en su época como ministro de Vivienda se presentaron disparidades, dificultades entre usted como ministro y el doctor Petro, que era alcalde de la ciudad en aquel momento. Y hubo discusión pública, como todos lo recordamos. ¿Usted cree que esa disparidad provenía de diferencias ideológicas, de enfoque de política, o simplemente usted considera que sus fundamentos técnicos eran mucho más sólidos que los del doctor Petro? Realmente lo que quiero preguntarle es cómo manejará usted, si es presidente de la República, las controversias, las distintas ideas, las discusiones al interior de la administración. Me devolvió atenciones. Cuando yo me posicioné en el Ministerio de la Vivienda y me impusieron el reto de construir 100.000 viviendas gratis en una primera etapa, a la primera persona que visité fue al alcalde de Bogotá, al doctor Gustavo Petro, porque Bogotá sigue siendo la ciudad en Colombia con el mayor déficit habitacional. Le ofrecí para Bogotá el 10% de todo el programa, o sea, 10.000 viviendas gratuitas. No me dejará mentir. Su secretaria de Hábitat hizo que la ejecución de ese programa fuera imposible. Se entregaron 2.500. Tuvimos muchas controversias,
si lo ejecutaba la nación, si lo ejecutaba el distrito. Finalmente las zanjamos. La mitad de las viviendas las iba a ejecutar la Caja de Vivienda y la mitad la nación. Eso quedó reducido a un pequeño proyecto, aquí que llaman el proyecto de la hoja, y algunas adicionales en Bosa. Pero tuvimos enormes conflictos. Esta es la hora, varios años después, que Bogotá carece de un plan de ordenamiento territorial o de planes parciales. La falta de suelo le ha impedido a Bogotá materializar programas tan exitosos como el de la vivienda gratuita o el de Mi Casa Ya o los subsidios a la tasa. Por eso usted bien señala, en el Valle construimos 10.000 viviendas, en el Atlántico 10.000 viviendas, en Córdoba 8.000 viviendas y así en todos los departamentos de Colombia. A Bogotá, por diferentes circunstancias, se le privó de haber podido tener esos beneficios. Réplica, candidato de la calle, frente a este tema. ¿Algo Bueno, más que decir frente a este tema? Mía, pero, Bueno, Hágala, Gustavo. pues, menciona... Con mucho gusto. con todo Sí, gusto. le Antes da de su irnos, tiempo. perdón, le cedo el tiempo. Le da su tiempo. No, Rápidamente. las cifras, brevemente, como réplica, Germán. Las cifras mucho gusto. concretas en iniciaciones de vivienda. Nosotros hicimos en Bogotá 19.055 viviendas VIP y 27.973 BIS. Entre VIP y BIS, 47.028 viviendas. Y contando la no BIS, que fueron 88.000 viviendas adicionales. Es decir, la mitad del programa del doctor Germán Vargas en todo el país lo hicimos nosotros con nuestros propios instrumentos en solo la ciudad de Bogotá. Bueno, Y otro tema, que es, no se debe construir en Bogotá por debajo de las cotas de los ríos. Y hay varias urbanizaciones hoy planteadas bajo ese programa del doctor Germán Vargas en alto riesgo. Fundamentalmente las que se están construyendo allá en el extremo occidental de Bosa. bueno. A ver, perdóneme, pero- no hay réplica de réplica, pero déjeme decir dos frases. Rápidamente. Los terrenos que el doctor Gustavo señala, la mitad era propiedad del distrito y los vendieron durante su administración con ese propósito. Y lo segundo que yo quisiera agregar, yo no he visto en dónde se construyeron todas las casas que usted, doctor Gustavo Petro, señala, porque del programa de vivienda gratuita solo se ejecutaron 2.500. Bueno, Solo vamos a tienes ir. que mirar el DANE, doctor Germán. Bueno, cifras vamos. del DANE. Gracias, candidatos. Vamos a ir a un corte de comerciales y cuando volvamos del corte de comerciales vamos a formular la siguiente pregunta. ¿Qué evaluación hace usted de la gestión del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa? ¿Y cómo serán las relaciones de ustedes en dado caso de que lleguen a la presidencia con actual administración de la ciudad? Esa pregunta la iniciará respondiendo Germán Vargas Lleras, pero esto será en unos minutos porque vamos a un corte comerciales, a una pausa aquí en el debate de Canal Capital. Ya volvemos. Ya regresamos con Debate Capital.